Ya estamos de vuelta, hermanos. El tema de hoy vamos a analizarlo en los mandamientos de Torá, en el capítulo 22 de Devarim, o Deuteronomio, como se lo conoce en la Reina Valera. Deuteronomio 22, en el versículo número 13, Devarim o Deuteronomio, capítulo 22, versículo número 13, vamos a estar leyendo para analizar el por qué el día de hoy no se usa el castigo de apedrear a los transgresores de Torá. Hay un mandamiento muy claro sobre el adulterio, sobre la fornicación, respecto de que el castigo es que mueran apedreados. Como les decía, de esto me escribió una persona diciendo que si mi hija es violada, por Torá yo tendría que dársela al violador, o por Torá yo tendría que apedrearla. Fíjense que si nosotros vemos desde este punto de vista, la Torá, mal traducida como ley, estaríamos incurriendo en el pensamiento de que Yahweh es cruel y que luego vino su hijo a calmar a su iracundo padre para cesar el castigo, para que no mate al hombre. Si decimos que hoy estamos en la gracia y que por eso tenemos que ver la ley de esa manera, entonces estamos diciendo que antes no había gracia, sino que antes había crueldad de parte de Yahweh. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque eso es una idea preconcebida del movimiento cristiano que lo ha difundido al mundo, que es una mentira y que muchos la asumen como verdad, y que muchos hermanos que ya están despiertos a esta senda siguen pensando de la misma manera. Porque una persona que me escribió me decía que si yo no veo la Torá con misericordia, entonces yo tendría que apedrear a mi hijo. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a analizar a ver qué hay de verdad en eso. Entonces, leamos en Deuteronomio capítulo 22, verso 23, y vamos a ver el tema del día de hoy, que tiene que ver con lo que se refiere al castigo. ¿Por qué hoy no se apedrea para castigar si Torá así lo determina, así lo manda? Entonces leamos en Deuteronomio 22, versículo número 13, o Devarim, que es el nombre original de este libro, Devarim 22:13. Yo voy a estar leyendo en la Biblia Reina Valera. En la Biblia Reina Valera voy a estar leyendo. Es importante leer en esta Biblia porque es donde está marcado el error, y muchos hermanos que nos están siguiendo, hermanos que vienen de la cristiandad, tienen este texto bíblico, entonces es importante que le enseñemos dónde están los errores. Entonces leamos en Deuteronomio, Devarim 22:13, y dice: cuando alguno tomara esposa, y después de haber estado con ella, o cuando se haya llegado, dicen otras versiones, o cuando hayan tenido relaciones sexuales, que es lo correcto, y la aborreciere, verso 14, y le atribuyere alguna falta, y esparciere sobre ella mala fama, y dijere: tomé a esta mujer y yo me llegué a ella, pero no la hallé virgen. Verso 15, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de aquella doncella a los ancianos de aquella ciudad en las puertas de la ciudad. Verso 16, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo le di mi hija a este hombre por esposa, y él la ha aborrecido. Verso 17, y he aquí que él pone tacha de la virginidad de mi hija. Y los padres tenderán las sábanas delante de los ancianos en la ciudad,
Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán con 100 siclos de plata, dice acá, los cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre la Virgen de Israel. Y ella será su esposa, y él no la podrá despedir durante toda su vida, durante todos los días de su vida. Esto traduce la Reina Valera. Entonces, fíjese que yo leyendo estos versos, viendo estos mandamientos, estos mitzvot de Torah, me di cuenta que aquí no hay crueldad, que aquí hay misericordia. Mira la misericordia, que si un hombre toma una mujer y luego la quiere desechar, y para ello la difama, pero teniendo los padres prueba de su virginidad, el hombre no se podía deshacer de ella, sino que tenía que cumplir su deber de esposo y mantenerla. Es decir, la Torah ordena a aquel varón para que no sea cruel, para que no sea malvado. ¿Y de dónde viene esa misericordia, ese amor? Viene de Yahweh. Entonces, si hay misericordia en Yahweh, no existe crueldad en él. La crueldad es de los hombres, y eso Yahweh ya lo sabía antes de dar la Torah, ya lo manifestó. Antes de que la Torah se le dé al ser humano, dice en el libro de Bereshit o Génesis, porque lo han traducido como Génesis, el verdadero nombre es Bereshit. Si ustedes leen el capítulo 6, el versículo 5 de este libro de Bereshit o de Génesis, ustedes notarán que Yahweh, nuestro Padre amado, nuestro Hacedor y Creador, dice que en el corazón del hombre hay de continuo malos pensamientos, que el hombre es inclinado a la maldad. Entonces fíjense que la maldad y la crueldad no viene de parte de Yahweh, está en el hombre. Yahweh, cuando le dio la Torah, lo que le enseñó fue ordenarse a que no actúe con crueldad sino con justicia. Entonces no podemos decir que la Torah es cruel. No podemos decir que solo cuando vino Yeshua vino la misericordia. No, eso es un concepto errado. Yeshua vino a mostrar la verdadera misericordia que existe en la Torah. Eso sí, él vino a mostrar que sí hay justicia en la Torah. Él vino a mostrar que la Torah fue dada por amor, porque Yahweh amó a su pueblo y le dio una Torah para que sea diferente a las demás naciones, para que sea un pueblo santo, para que actúe sin crueldad, con amor a su prójimo, a sus hermanos, que amen a su Elohim o a su Dios, como dice el movimiento cristiano. Entonces no es la crueldad de parte de Yahweh, no es que hoy tenemos que ver la Torah de una manera y que antes la veían de otra manera, no. El problema no es eso, el problema es que el hombre acomodó los mandamientos a su antojo y puso de manifiesto su crueldad y usó los mandamientos para hacer mal. Pero eso no viene de parte de Yahweh, eso viene de parte del hombre. Y fíjense que nuestro mismo Padre, amado Yahweh, por boca de Jeremías, o Jeremías, como es su nombre original, ya lo profetizó antes de la venida de Yeshua, que es el hombre el que cambió la Torah, cambió los pensamientos, se alejó del camino. Leamos en Jeremías o Jeremías, en capítulo 8, en el versículo 8, en el pasut 8 del capítulo 8, o en el versículo 8 del capítulo 8 de Jeremías o Jeremías, dice: ¿cómo pueden decir somos sabios de la Torah de Yahweh? Aquí sí ya empiezo a leer en una Biblia de traducción hebrea, porque están bien traducidas y se entiende mejor. Eso les recomiendo que usted entre en nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com y vaya a la ventana de traducciones bíblicas y puede descargar estas traducciones que vienen del hebreo y que no mantienen el error que mantienen las Reinas Valera o las Biblias que provienen del griego.
Entonces repito, Jeremías capítulo 8, verso 8 dice, ¿cómo pueden decir, somos sabios de la Torá de Yahweh y que ella está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades? Eso dijo Yahweh antes de que nazca Yeshua, por boca de Jeremías, de Jeremías, que los escribas con su pluma mentirosa cambiaron la verdad del Eterno, cambiaron el verdadero sentido de la Torá y le agregaron mandamientos de hombres. Los rabinos no lo asumen, los judíos no lo asumen de esta manera porque ellos tienen una postura totalmente radical respecto de creerle más a los hombres que a Yahweh. Tanto así que sus rabinos le han dicho que no se debe mencionar el nombre por temor a transgredir el mandamiento de Shemot o Éxodo capítulo 20 versículo 4, en el que dice que no se debe de tomar el nombre de Yahweh en vano. Y eso se lo han creído a los rabinos, y por eso le dicen Hashem o Adonai, y no le procuran pronunciar su nombre, aunque todavía hay mucho que investigar respecto al nombre, pero sí tenemos un gran porcentaje de certeza de que su nombre es Yahweh o un fonema muy parecido. Entonces fíjense que la crueldad no es del hombre, no es de Yahweh, es del hombre. No es el hombre que por acomodarse a su ritmo de vida, por no querer hacer la verdadera voluntad del Eterno, hace conforme su voluntad y acomoda todo. Y eso no es solamente de parte de los rabinos, de parte del pueblo antiguo, porque hoy sigo viendo lo mismo. Hoy una persona que no quiere usar barba, entonces comienza a argumentar y a sacar de contexto lo que se mandó y se enseñó. Una persona que no quiere circuncidarse utiliza versos mal traducidos para hacer una campaña en contra del Brit Milá, de la circuncisión. Una persona que quiere celebrar Pesha a su antojo, como quiere, le pone reglamentación y le cambia la festividad, y le cambia hasta el nombre. Otras personas que no quieren usar los Sixiot simplemente argumentan para no usarlos. Pero eso es del hombre. Eso es argumentación del hombre. Esa es la pluma mentirosa de los escribas, de lo que se dicen maestros, que predican lo que quieren. Y hay gran discrepancia en el movimiento mesiánico por esto. Muchos que vienen del cristianismo, que todavía no se les ha quitado las ideas preconcebidas que traen del cristianismo, otros que por su paso en el judaísmo traen todavía tradiciones de hombres, otros que aborreciendo a los judíos porque caminaron con los rabinos en el judaísmo ortodoxo, y por querer batallar con ellos y por querer hoy castigarlos, por querer perseguirlos, se ponen en una posición de analizar los mandamientos y argumentar cosas para cambiarle su fundamento. Otros persiguen a los mesiánicos porque tuvieron malas experiencias con los judíos. Es decir, el movimiento mesiánico está dividido por conceptos, está dividido porque cada quien quiere argumentar a su manera y cada quien se quiere levantar como maestro. Pero hay que analizar, hay que estudiar, hay que buscar una unidad, no por idea propia, sino con sentido real de las cosas. Ahora fíjese que, continuando con este tema que estamos analizando el día de hoy, Yeshua, cuando caminó entre los hombres, él batalló con estos escribas que habían torcido la verdad, y él les llama hipócritas
Él les hace notar que ellos están pendientes de los mandamientos de hombres y que se han alejado de Yahweh, de la verdad, de la Torá verdadera. Veamos lo que dice en el libro de Matillahu, en Mateo. Vayamos a Mateo. Libro de Matillahu o Mateo, capítulo 15. A partir del verso 1 dice: entonces algunos perushim, que son los fariseos, y maestros de la Torá de Jerusalén, vinieron a Yeshua y le preguntaron: ¿por qué tus talmidim, que significan tus discípulos, rompen las tradiciones de los ancianos? Mire, ¿por qué rompen las tradiciones de los ancianos? Eso es ley de hombre, legalismo. Contra eso también estaba Shaul, pero la Reina Valera también lo traduce como ley, pero es el legalismo rabínico o las tradiciones de hombres. Repito, versículo 2 de Matillahu o Mateo 15. ¿Por qué tus discípulos rompen las tradiciones de los ancianos? Ellos no hacen la metilá yadamín, que es el lavamiento de manos antes de comer. Dice, ellos no hacen el ritual de lavamiento de manos antes de comer. Verso 3. Le respondió Yeshua. Estamos en el capítulo 15 de Mateo, de Matillahu, en el versículo número 3. Le responde Yeshua a estos fariseos, le dice: él respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Elohim por sus tradiciones? Elohim es Dios, hermanos, que aún no lo conocen los hermanos del cristianismo, que sé que nos siguen porque están despertando esta senda. Yeshua le dice: pero ustedes, ¿por qué transgreden los mitzvot, el verdadero mandamiento del Padre, de Yahweh, por las tradiciones de los hombres? Verso 4. Pues Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado de muerte. Fíjese usted que más adelante vamos a entender algo. El que no honra al padre y a la madre, o el que maldice al padre y a la madre, era castigado con la muerte. Y ahora ustedes se van a dar cuenta que todo el pueblo de Israel, o su gran mayoría, porque si habían excepciones, habían personas muy justas, pero su gran mayoría incurrían en este mandamiento, en esta transgresión. Entonces eran culpables de muerte, porque eran transgresores de ese mandamiento, que era penalizado con la muerte. Y eso ténganlo en mente, que luego lo vamos a analizar. Entonces, le dice que tienen que honrar al padre y a la madre, verso 5. Pero ustedes dicen, les dice, ustedes manifiestan de esta manera. Estamos en el versículo número 5. Pero ustedes dicen, si alguno dice a su padre o a su madre: he prometido darle a Elohim, o sea a Dios, lo que hubiera utilizado para ayudarte. Aquí se entiende bien. Si usted lee en la Reina Valera, no lo comprende. Usted pasa esa lectura y no sabe a qué se refiere. Pero en esta traducción de la Biblia Kadosh, que la tenemos en nuestro sitio web, se entiende bien. Y está correcta la traducción. Vuelvo a repetir el versículo 5. Los que no honran a la padre y al padre y a la madre, dice Yeshua en el verso 5, ustedes dicen, si alguno dice a su padre y a su madre: yo le he prometido a Elohim o a Dios que lo que yo te hubiera dado a ti, yo se lo doy a él, versículo número 6, entonces ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Fíjense, tremenda transgresión. El hijo tiene que honrar a su padre y honrar a su madre, pero resulta que como dan una ofrenda en el templo, entonces decía: lo que yo tenía para honrar a ti, padre o madre, se lo he dedicado a Elohim, a Dios, entonces no te puedo ayudar. ¿Se ven? Eso hacía la mayoría del pueblo. Acomodan los mandamientos a su forma de ser, a su necesidad. No quieren doblegar la cerviz, no quieren hacer la voluntad de Yahweh. Y eso pasa hoy también. Pero fíjense que eso se penalizaba con la muerte. Más adelante ustedes van a entender por qué Yeshua, por qué el pueblo no apedreó a la adúltera.
Entonces fíjense que incurrían en este delito, porque era un delito tipificado, su pena en muerte, y les dice lo que le deben dar a su madre. Ustedes dicen que lo consagran, que lo dan de ofrenda, y entonces no cumplen con mandamiento. Pero resulta que nosotros no podemos elegir qué mandamiento cumplir y qué no. Es decir, doy una ofrenda y entonces yo, como di la ofrenda, ya no honro a mi padre y a mi madre, ya me eximo del cumplimiento de ese mandamiento, y eso no es así. Recuerden cuando Yeshua le dice a los fariseos: ustedes diezman la menta y ustedes diezman otro vegetal, el eneldo, dice la Reina Valera, pero no honran a su padre y a su madre. Es decir, dan ofrenda pero no honran a su padre y a su madre, ¿verdad? Y les dice, una cosa era necesario hacer, pero también la otra, porque no se puede elegir qué mandamiento cumplir y qué no cumplir, o buscar argumentos para decir, yo no lo cumplo porque a mí me parece que en la Torá dice de esta manera. Usted puede engañar a muchas personas, usted se puede engañar a usted mismo, usted puede engañar a su familia, pero hay uno al que usted no le va a poder engañar y un día le va a pedir cuenta, porque un día se va a cumplir lo que dice en el libro de Apocalipsis, en Revelaciones, en el capítulo 22, en el versículo número 12, donde dice, vengo pronto, pero viene a qué, dice Yeshua, a pagar a cada uno conforme sus obras. A él sí no lo va a poder engañar, a él no le va a poder argumentar, no, porque acá los fariseos no le pudieron argumentar, no pudieron con su sabiduría, usted tampoco va a poder. Yo me incluyo, por si acaso, no me creo completamente justo, no, me incluyo, no vamos a poder refutarle a él. Fíjese que en el versículo 6 dice, entonces ya no estoy obligado a ayudar a mi padre o a mi madre. Así pues, por sus tradiciones, ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Elohim. Fíjense ustedes, el daño que hicieron los maestros de la Torá, porque ellos eso lo pusieron como ley, ellos lo pusieron como una tradición, y todo el pueblo lo hacía. Entonces todos estaban incurriendo en una transgresión de muerte. Por eso es que no pudieron apedrear pues a la adúltera. Cuando Yeshua les dice, el que esté libre de pecado, entonces mátela. Él no le está quitando por si acaso, porque a eso venía la argumentación de las personas que me escribieron, ¿por qué no se apedrea hoy? Y entonces se toman de ese verso, de lo ocurrido con esta adúltera, para decir que Yeshua quitó pues esa pena, y él no la quitó. Lo que pasa es que ninguno estaba lo suficientemente justo o limpio de pecado para poder tomar esa justicia. Por eso le dice, si alguien esté limpio, esté libre de pecado, hágalo. Él no dice que no la maten, él no dice que no la apedreen, en ningún momento dice eso. Él dice, hágalo. Pero están libres, son sin pecado, porque si alguno de ellos hubiera levantado una piedra, entonces a él también habría que matarlo, porque todos estaban incurriendo en este delito de muerte. Esto era una ley rabínica, y todos la usaban. Entonces estaban penalizados de muerte. Y a Yeshua no le pudieron contradecir, no le pudieron argumentar, porque la conciencia acusa al transgresor, y entonces le duele el alma, y entonces no puede argumentarle. A Yahweh no le van a poder argumentar como no pudieron con Yeshua. Versículo número 8. El versículo 7. Hipócritas le llama. Así nos llama a los que no queremos cumplir la voluntad de Yahweh, sino la nuestra. Y queremos transcribir una Torá para nuestra conveniencia. Hipócritas, bien profetizó Yesayahu o Isaías. Él estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes. Verso 8.
Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano es su adoración hacia mí, porque enseñan como Torá mandamientos de hombre. Eso sigue hoy. Eso no ha cambiado, eso sigue hoy. Todo el mundo quiere argumentar, quiere ser maestro y quiere enseñar a su manera. Y quiere quitar los mandamientos para acomodar todo a su ritmo de vida, a su facilidad, porque en eso nos convertimos en facilistas. ¿Será que estamos cumpliendo Shabbat como se debe cumplir? Cada uno argumenta a su manera cómo hacerlo, se justifica, cada uno lo hacemos lo mismo. Ahora, bien profetizó Yesayahu o Isaías, es un pueblo hipócrita que de labios quiere honrarme, pero su corazón está lejos de mí, se apartaron de Yahweh. Cuando él dice su corazón está lejos de mí, están en otro camino, se apartaron, no están en la misma senda, no. Y eso es lo que ocurre cuando el hombre se aleja, cuando el hombre se aparta de Yahweh. Entonces comienza a hacer una vida diferente a la deseada de Yahweh para su pueblo. Entonces no es la crueldad de parte de Yahweh, es el corazón del hombre el que está contaminado de mal. Tanta era la crueldad en el ser humano que, a propósito de lo que estamos estudiando, de estas penalidades contra el adulterio, de la muerte bajo el castigo de apedramiento, Yeshua se refiere al matrimonio y al adulterio de esta manera en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 19 de Matillahu o Mateo, en el verso 7. Vamos al verso 7, ya ustedes saben lo que dice ahí, cuando se le acercan los fariseos a preguntarle sobre el matrimonio, sobre el divorcio, y dice en el versículo 7, los fariseos le dijeron a Yeshua: ¿por qué Moshe dio la orden de que un hombre le podía dar Sefer Keritú, que es carta de divorcio, de repudio, a su mujer y divorciarse de ella? Ahí están tomando un versículo que está en Devarim o en Deuteronomio, en el capítulo 24, entre el verso 1 y el verso 4, existe un mandamiento en el que dice que el hombre le puede dar carta de divorcio a su esposa. Pero fíjese que el pueblo antiguo había tomado este mandamiento para repudiar a su mujer por el deseo simplemente que tenga. Si se cansaba, si se aburría, la aborrecía y se divorciaba de su esposa. Es decir, era una mala práctica de la Torah la que ellos cometían. Pero miren lo que les dice Yeshua. Habíamos leído el verso 7, donde dice: ¿por qué Moshe dio orden a un hombre que podía darle la Sefer Keritú o carta de divorcio a su mujer y divorciarse de ella? Pero él le respondió: Moshe le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones. Mire que aquí vamos a darnos cuenta de la gracia, de la bondad, del amor, de la misericordia de Yahweh. Él no es cruel. Él le permitió a Moisés que los hombres del pueblo se puedan divorciar, pero hay causales para eso, no porque le dé la gana. Mire lo que les dice Yeshua: Moshe les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones, pero al principio no fue de esa manera. Versículo 9. Ahora yo les digo a ustedes, es decir, él aclara ese mandamiento, no lo cambia, lo aclara, lo enseña, él lo interpreta, porque él sí lo puede interpretar, porque proviene de él. Nosotros no podemos interpretar porque no tenemos el pensamiento de Yahweh. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Yahweh, así que usted no puede interpretar, ni yo puedo interpretar. Nosotros tenemos que obedecer lo que está escrito. Pero Yeshua sí les aclara y les dice: pero yo les digo, versículo 9, cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto, ahí viene la excepción, excepto por razones de inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, excepto
por razones de inmoralidad sexual, y si esa persona se casa con otra, comete adulterio. Entonces fíjese usted que la causal para divorciarse es que la mujer haya cometido algún acto violatorio de Torá en el mandamiento del adulterio o la fornicación, por acto de inmoralidad sexual. Ahora, habíamos leído que una mujer que fornica o adultera era digna de muerte, porque así penaliza la Torá el adulterio y la fornicación. Si una doncella fornicaba, igual moría apedreada, ¿verdad? Pero mire la misericordia de Yahweh. Por eso Yeshua le dice, Moshe les permitió que se divorcien por la dureza de sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque si no habría este mandamiento del divorcio, téngalo por seguro que los hombres mataban todos los días a sus mujeres. Con tal de librarse de ellas, las iban a apedrear. Como Yahweh sabía que eran duros de corazones, entonces puso este mandamiento que liberaba a la mujer de la muerte. Entonces sí hay misericordia, entonces sí hay gracia en Yahweh desde esa época, no solo con el nacimiento de Yeshua. Si no existiera este mandamiento de Torá, muchas mujeres hubiesen sido muertas por fornicación o adulterio. Vemos el caso de la adúltera, por ejemplo. Ahora fíjense que Yahweh les permitió que se divorcien porque eran duros de corazones, pero solo por inmoralidad sexual. Sin embargo, hay otro mandamiento que dice que también la pueden apedrear, ¿verdad? Pero si una persona tiene en su corazón bondad, amor y misericordia, puede optar por este mandamiento y simplemente se divorcia si alguna mujer tuvo alguna inmoralidad sexual. Ahora bien, encontramos un caso que no es un caso de inmoralidad sexual, pero sí es un ejemplo sobre este mandamiento. Vemos el caso de la madre de Yeshua y de su prometido. Ella estaba desposada, estaba comprometida con Joseph. Miriam, a la que llaman María, la madre de Yeshua, estaba comprometido con Joseph, al que le dicen José. Pero resulta que ella estaba embarazada del Ruat. Y Joseph, como era justo, no la sacó para que la apedreen, sino que él pensaba en este mandamiento y se quería simplemente romper el compromiso, pero calladamente, para no difamarla y para que no la vayan a matar. Él no estaba transgrediendo Torá por si acaso, porque este mandamiento le permitía romper el compromiso sin matarla, y eso pensaba hacer él. Pero luego vino el ángel y le explicó de qué se trataba. Leamos lo que dice en el libro de Matillahu. Estamos en Mateo, Matillahu. Vayamos al capítulo 1, al verso 18, dice: esta es la forma que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, al que le dicen José, antes de que ellos se casasen, se halló que ella estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh. Su futuro esposo, Joseph, era un hombre justo, así que hizo planes para romper el compromiso secretamente antes de ponerla en deshonra pública. Fíjese, ahí había un hombre justo. En él sí no había crueldad, era un hombre justo. Sin transgredir Torá, cuando él pensaba que ella lo había engañado, porque estaba embarazada, él no sabía que era del Ruach. Entonces él pensó, él tuvo la idea, él tuvo la intención de romper el compromiso, darle carta de repudio, carta de divorcio, o hacerlo, o separarse de ella secretamente, dice, para no difamarla y para no ponerla en deshonra pública. Mire la justicia de este hombre, por eso fue escogido para una labor tan grande, ¿verdad? Para criar al Salvador, al Mesías. Entonces fíjense que aquí vemos un ejemplo de alguien
que no actuó cruelmente, sino que usó misericordia, porque Yahweh había dejado estos mandamientos para que se demuestre la misericordia del ser. Entonces es importante que nosotros leamos la Biblia con detenimiento, entendiendo todo lo que verdaderamente ocurrió. Ahora vamos a seguir con el tema principal de esta enseñanza, que son estos versículos, estos mandamientos, donde la pena es que mueran apedreados, pero vamos a entender bien la ordenanza. Vayamos a Deuteronomio 22, de donde empezamos este estudio. Deuteronomio 22, versículo 20, este es el libro de Devarim, su nombre original Devarim, Deuteronomio 22, 20 dice: mas, si esto fuera verdad, aquí continúa, cuando un hombre toma a una virgen y luego que se acuesta con ella, dice que la encontró impura, que ya no era virgen, difamándola, ¿verdad? Lo que empezamos a leer, que ese hombre va a ser castigado si miente, pero podría ocurrir que también diga la verdad, y entonces aquí está el mandamiento que castiga a esa virgen o a esa doncella que había incurrido en fornicación. Entonces vamos al versículo 22 de este libro, al versículo 20 del capítulo 22 de Deuteronomio o Devarim. Entonces, Devarim de Deuteronomio 22, 20 dice: mas si esto fuera verdad, que no se hubiera hallado virginidad en la joven, entonces la sacarán a las puertas de su padre, de la casa de su padre, y la apedreará con piedras los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitará el mal de en medio de ti. Cuando se sorprendiere alguno acostado con mujer casada que tenga marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con ella y la mujer. Así quitará el mal de Israel. Está la penalidad para el adulterio, es muerte, apedreado. Muerte, apedreado. ¿Por qué no cumplimos hoy eso? ¿Por qué no se cumple? Ya vamos a ver razones por qué no se cumple. Vayamos al versículo 25 para terminar esta lectura. En el verso 25 dice: mas si el hombre hallara en el campo a una doncella desposada, y él la forzare y se acostare con ella, entonces morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Y a la doncella no le harás nada. La doncella no tiene culpa de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su prójimo para quitarle la vida, así sería en este caso. Porque él la halló en el campo y la doncella desposada dio voces, pero no hubo quien la defiende. Mire, aquí vamos a analizar, porque hay que analizar, hay que estudiar, y vamos a darnos cuenta de dos cosas fundamentales que existen aquí. En el versículo que leímos anteriormente, en el número 27, en el versículo número en el número 24, habíamos leído nosotros que si una doncella virgen con marido, un hombre en la ciudad lo hubiera tomado, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver una diferencia. Desde el verso 22 al verso 20, del verso 23 al verso 24, narra de una mujer virgen, ahí está la ordenanza, una mujer que está desposada, pero en la ciudad, mire la diferencia, ahí habla de la ciudad o del pueblo, y que si un hombre la toma, a ambos lo iban a matar, apedreados por adulterio, ¿verdad? Pero habla de que está en la ciudad. Acá dice que si un hombre toma a una mujer en el campo, solo lo matan a él y no a ella. ¿Por qué la diferencia? Mire, si dice que son hallados en ese acto, significa de que había gente cerca
porque los encontraron. Si había gente cerca, entonces se supone que si ella no hubiese querido acostarse con el varón, entonces hubiera dado voces, hubiera pedido auxilio y le iban a auxiliar, ¿verdad? Entonces significa que ella lo consintió, por eso mataban a ambos, porque ella está en un lugar, en una ciudad, un pueblo, donde pidiendo auxilio la van a auxiliar, o ella puede ir a denunciar al agresor. Pero si los encuentran, y si los encuentran significa que estaban cerca las personas y no escucharon voces, entonces a los dos los iban a castigar. No es que hay crueldad en Yahweh, hay justicia. En cambio dice, mire la sabiduría de Yahweh, si la mujer está en el campo, no la maten a ella, solo a él. ¿Por qué? Porque fue forzada, pues. Y aunque ella grite, en el campo no la van a escuchar nadie, solo los animales. Los animales no entienden lo que está pasando. Entonces no la iban a matar a ella, solo a él por agresor. Claro, siempre y cuando ella denuncie lo que le ocurrió. Pues si alguien encuentra a esta joven que está, o a esta mujer que ha sido violada. Entonces mire la diferencia. A los unos los matan a los dos porque ella permitió, porque no lo denunció. Ese sería el caso. El otro caso es porque ella está lejos, en un lugar donde nadie la puede defender, y siempre pues el hombre puede más que la mujer. Bueno, en la mayoría de los casos. Aquí hay mujeres que sí pueden contra los hombres ahora. Pero fíjense que existe misericordia, justicia y balance en las cosas. No es que Yahweh es cruel, como lo quieren hacer, como lo quieren mostrar, que antes era cruel, y ya vino su hijo a quitar esa crueldad, que ya vino su hijo a quitar ese deseo desenfrenado de matar al ser humano. No, eso es incorrecto. Yahweh tuvo amor por su pueblo cuando le dio la Torah, le dio vida cuando le dio la Torah. El que cumple no muere, y eso no lo quitó Yeshua. Yeshua no lo ha quitado, la pena de muerte no se quitó. Ciertamente hoy nosotros no podemos actuar de esa manera por dos razones. La primera razón y fundamental es que no estamos libres de pecado, pues para nosotros ir a juzgar, porque Yeshua dice, en lo que juzgas a otros serás juzgado vos. Entonces no estamos en esa condición de justicia para ir a juzgar. Otra razón, que tiene mucho peso también, es que la constitución de los países no lo permiten, ni siquiera en Jerusalén lo permiten, porque Jerusalén, pues, los judíos, el Estado de Israel, pues está muy relacionado a las leyes de naciones como Estados Unidos, por ejemplo. Son muy cuestionados por ellos. Entonces ellos tampoco van a utilizar esa pena para los transgresores. Los musulmanes sí lo hacen, porque ellos no obedecen a ninguna otra nación que los critiquen. Ellos sí tienen pena de muerte. Aunque en Estados Unidos también tienen pena de muerte, pero ellos critican a otros países que la tienen. Pero fíjense que las constituciones de la mayoría de los países no lo permiten, por lo tanto, no se puede, por esa razón, hoy actuar de esa manera. Pero Yeshua ya enseñó que el que no está libre de pecado tampoco puede juzgar, pues. Entonces no lo podemos hacer porque aún estamos inmersos en pecado. Porque nadie está libre de pecar, ¿verdad? Pero no es que Yeshua quitó, eso es algo importante que debemos entender. Yeshua no quitó la pena de muerte para el transgresor, no. El transgresor va a pagar con la muerte. El transgresor de Torah va a pagar con la muerte. Porque va a morir, pues. Porque no va a tener salvación, no se va a poder escurrir en el milenio, el transgresor. Pero el transgresor hay muerte. Y eso no lo cambió Yeshua. Eso no lo cambió. Porque él mismo dice en el libro de Mateo, recuerdo que en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23, dice que el transgresor será echado para que se queme, traduce en la Reina Valera. Apártese de mí, hacedores de maldad, dice la Reina Valera. Y en el original dice, apártese de mí, no los conozco, transgresores de la Torá. Y van a ser castigados, van a morir, no van a estar en el reino.
Entonces si hay, la pena existe, pero nosotros no juzgamos ya la pena, porque no somos dignos de juzgar. El único que juzga con justicia es Yeshua, pero la pena no la cambió. El transgresor va a morir igual. Sino que habrá quien ejecute la pena que tenga esa santidad para hacerlo. Entonces, la doncella allá en el campo no iba a morir, sino solamente el agresor. Ahora, en el cumplimiento de la Torá es donde se demuestra el amor a Yahweh. Todo el mundo dice que ama, pero hay que analizar si hay un verdadero amor. El verdadero amor echa fuera los temores, dice Yohanan o Juan, en primera de Juan. El verdadero amor echa fuera los temores. No hay que tener temor de cumplir con Torá. No es gravosa, no es pesada. Muchos dicen que nos han llamado mutiladores, pero nosotros no le ponemos carga a nada, no nos inventamos nada. No, la Torá está ahí. Solo la leemos, no le argumentamos nada más. En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, Yeshua dice: si ustedes me aman, guarden mi Torá. Si me aman, guarden mi Torá, guarden los mandamientos. De esa forma demuestran que me aman. Y este mismo Yohanan escribe en las cartas de primera de Yohanan o primera de Juan, si no me equivoco, en el capítulo 4, versículo 3, o capítulo 5, versículo 3, donde dice que el verdadero amor a los hermanos es cumplir con los mandamientos, que el verdadero amor demostrado a Yahweh es cumplir con los mandamientos, y que los mandamientos no son gravosos. Así que el que no quiere cumplir Torah simplemente le falta amor, eso es todo. Y hemos sido llamados para ser un pueblo diferente. Para eso se dio la Torah. Yahweh le dio Torah a su pueblo, a pesar de la penalidad de la muerte con apedreamiento, para que tengan vida. Si no transgrede Torah, simplemente no lo matan, simplemente no muere, hace vivir su alma. Eso dice en el libro de Ezequiel, que el que no actúa injustamente, pues hace vivir su alma, y el que actúa impíamente hace morir su alma. Entonces Kefa dice que somos llamados a ser santos, un pueblo de sacerdotes. En primera de Kefa o primera de Pedro, él se llama Kefa, por eso es primera de Kefa, pero le dicen Pedro. Primera de Kefa o primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kadoshim o sacerdotes del rey Kadosh, del rey santo. Entonces son un pueblo escogido, un pueblo de sacerdote, un pueblo del rey santo, un pueblo de reyes, un pueblo que Yahweh quiere poseer. Yahweh quiere poseer un pueblo así, un pueblo de sacerdotes, de gente santa. ¿Por qué? Dice Kefa o Pedro, ¿por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a la luz maravillosa. ¿Quién los sacó de la oscuridad y los puso en luz maravillosa? Yeshua. Entonces, si formamos un pueblo santo, vamos a alabar a Yeshua, que vino a sacarnos de la oscuridad, de la mentira del hombre, en el cumplimiento de la Torá. Verso 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, no le dice la iglesia cristiana, le dice a las 10 tribus de Israel que fueron perdidas, por las que vino Yeshua, ustedes ya dejaron de ser pueblo. Si usted lee el libro de Osea lo va a entender. En el libro de Osea le aclara eso, de las 10 tribus que dejaron de ser pueblo y luego son llamados pueblo. Dice, ustedes que en otro tiempo dejaron de ser pueblo, versículo 10, pero ahora son el pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. Antes no recibieron misericordia porque ellos fueron transgresores de la Torá, fueron idólatras, sus padres, sus antepasados, fueron idólatras, se dejaron llevar por las leyes de hombre, por las argumentaciones de los hombres, que cambiaron la verdad por injusticia,
y por eso fueron castigados y arrojados lejos en otras naciones. Pero vino Yeshua y los sacó de esa tinieblas y los puso en la luz maravillosa y volvieron a ser pueblo. Verso 11. Queridos amigos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales, no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando contra ustedes, sino vivan tan buena vida entre los paganos. Eso somos llamados nosotros a hacer, a vivir una vida de justicia, no de una vieja naturaleza, buscando siempre incumplir con Torah, argumentando de alguna manera. Entre los paganos tenemos que vivir una buena vida, una vida con la cual podamos adorar y alabar al que nos sacó de las tinieblas. Sino que vivan, dice en el verso 12, tan buena vida entre los paganos que aún ahora, cuando ellos los acusan de ser hacedores de maldad, con resultado de ver sus buenas obras, darán gloria a Elohim en el día de su venida. Ojalá y podamos poder glorificar a Yeshua en el día de su venida con nuestras buenas obras. Eso sería maravilloso. Ya en la última parte de esta enseñanza, hermanos, leamos el versículo 8 de Deuteronomio, de Devarim 22. Estamos en Devarim 22, Deuteronomio 22. Vamos al verso 28, dice: cuando alguno hallare una doncella virgen que no fue desposada, de este versículo fue el que me escribió una hermana, cuando alguno hallare una doncella virgen que no fue desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren hallados, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la doncella 50 siclos de plata, y ella será su esposa, por cuanto la humilló, no la podrá despedir de su casa. Sobre este verso me habló esta persona y me decía, si un violador viola a tu hija, entonces tienes que dársela al violador. Fíjese que sin entendimiento la gente piensa cualquier cosa y dice cualquier cosa sin razonar nada porque no conoce. Eso es típico del cristianismo. Eso es típico, bueno, de todas las tendencias que están apartadas de la verdad. Primeramente tenemos que saber que esto fue dado para el pueblo de Israel, no para el mundo pagano. Recuerden cuando a la hija de Jacob, a la hija de Jacob, cuando fue violada, a Dina, fue violada, entonces se levantó uno de sus hermanos y mató al violador, a pesar de que el violador quería casarse con ella, pero como la violó, y eso fue un acto de injusticia, entonces lo mataron a él y a su pueblo. ¿Sí ve? Esto es una ley para el pueblo de Israel, esto no es para un pagano. Si un pagano se mete a tomar a una hija de Israel, ese pagano tiene que pagar, porque no se puede dar a una hija de Israel a un pagano para que se case. ¿Sí ve? Entonces la persona sin entendimiento lee a la ligera, no comprende y dice cualquier disparate que no tiene nada que ver con la verdad. Aquí se está refiriendo a un israelita que toma a una joven sin casarse con ella, sino que se adelanta y luego seguramente le gusta a otra mujer y la quiere despedir. Eso es típico del hombre, esa es la crueldad del hombre. Entonces fíjese la misericordia de Yahweh para proteger a las mujeres, y pone un mandamiento para que el hombre no pueda deshacerse pues, de esa mujer cuando hace ese acto. ¿Sí ven? Entonces es diferente. Si un israelita, si un hijo del Eterno hiciera eso con mi hija, entonces este mandamiento la ampara a ella para que este israelita, hijo del Eterno, guardador de Torah, esperando su promesa de ir un día al reino a tomar su heredad, pues no se puede deshacer de mi hija porque la Torah se lo impide. Esa es la diferencia de que sea un violador, un criminal, pagano, condenado por la ley de Yahweh, por la Torah, a morir por su transgresión. Es diferente. ¿Sí ven? Hay que entender, hay que comprender la verdad. No hay que hablar a la ligera.
Entonces, ahora sí me voy al otro verso, y ya con esto terminamos. El otro verso del que también me escribió otra persona diciendo que entonces yo tendría que apedrear a mi hijo. Vamos a ver si eso es verdad. Deuteronomio 21:18 o Devarim 21:18 dice aquí en Deuteronomio 21:18: si un hombre tiene un hijo que es testarudo y rebelde, que no obedece lo que dice su padre o su madre, y aún después que ellos lo disciplinan, él aún rehúsa prestarle atención, entonces su padre y su madre lo agarrarán, lo sacarán a los dirigentes del pueblo, a las puertas de ese lugar, y dirán a los dirigentes de su pueblo: este hijo que nosotros tenemos es testarudo, es rebelde, él no nos presta atención a nosotros, vive salvajemente, se emborracha, entonces todos los hombres del pueblo lo apedrearán a muerte. De esta forma pondrán fin a la perversidad que hay entre ustedes, y todo Israel oirá esto y tendrá temor. Si ustedes lo ven de una manera superficial, van a decir: Yahweh es cruel, que manda que matemos a nuestros hijos. Ahora, fíjense algo, notemos algo. Fíjense que seguramente muchos padres ocultaron la rebeldía de sus hijos y no lo denunciaron. Pero yo me pregunto, ¿le salvaron la vida? No. ¿Sabe por qué? Porque más que la vida física, ese ser no va a despertar en el milenio, porque fue un transgresor de Torah. Entonces no le salvaron la vida si no lo denunciaron, porque igual no va a tener vida eterna, porque fue un transgresor. ¿Y ahora por qué? Porque si nosotros nos acordamos cuando Yahweh le dijo a Moshe la orden de que la Torah tiene que enseñársela a sus hijos y a los hijos de sus hijos por generación y generación, entonces ¿qué era el llamado del padre? Enseñarle a su hijo era Torah. El padre tenía que enseñarle Torah a su hijo. Si este hijo es rebelde y no quiso escuchar a su padre, no lo quiso escuchar en la enseñanza de Torah, entonces es una transgresión digna de muerte, porque no practica Torah, es rebelde. ¿Sí ve? Lo que pasa es que sin entendimiento, sin conocimiento, la gente piensa que se trata de un hijo que es malcriado en la casa, que no quiere ayudarle a la madre en los quehaceres de la casa, o que sale a fiestas. Entonces dice: tu hijo es rebelde, tienes que matarlo, tienes que apedrearlo. Pero eso no es. Es un hijo transgresor de Torah. Es un hijo que no quiere vivir como un verdadero israelita, porque el padre tenía la obligación de enseñarle Torah y ha sido disciplinado, pero él no le quiere escuchar. Él quiere vivir salvajemente. Vivir salvajemente es comportarse como animal. Tiene un ser pagano, tiene ese estado de animal. Eso dice en el libro de Jeremías: simiente de hombre y simiente de animal. La simiente de animal es el que no tiene Torah, el que no guarda Torah, el que no le obedece a Yahweh, el que no hace la voluntad de Yahweh porque ni siquiera conoce Torah. Entonces vive salvajemente. Entonces imagínense, en esa época donde todo el mundo cumplía Torah, tener un hijo que no lo cumpla debe ser terrible, debe ser angustiante. Y con el celo y el amor de Torah y a Yahweh, téngalo por seguro que un padre decepcionado sí denunciaba a su hijo, porque el amor hacia Yahweh debería ser más grande. Y la Biblia da muestra de eso, porque Abraham ofreció a su único hijo, se lo ofreció a Yahweh, se desprendió de esa parte carnal, porque el amor a Yahweh es más. Porque fíjese lo que le ocurrió, que ustedes todos lo saben, a Elí. Cuando Elí permitió que sus hijos transgredan Torah, fue castigado, y sus hijos igual fueron muertos como transgresores de Torah. Entonces, si ve, aunque el padre no lo denuncie, de todos modos Yahweh cumple con la pena. Él cumple, pero no porque es cruel,
sino que Él ya nos dio ordenanzas de vida. Y está en nosotros tomar la vida o tomar la muerte. Lo que dice en Deuteronomio 30:15. Tomemos la vida y no tomemos la muerte. Eso es lo que le traía, hermanos, el día de hoy. El entendimiento de los mandamientos para cumplirlos. No argumentar para no cumplirlos. Así que es necesario, hermanos, que le pongamos el amor al estudio y a la comprensión de la Torá para poder ser hallados justos. Errores vamos a cometer, pero tendremos a Yeshua motivándonos por medio del Ruach para que cada día vayamos perfeccionando en el amor de Yeshua. Bendiciones, hermanos. Para la próxima semana vamos a estar ya, si Yahweh nos permite, con su ayuda, con una programación digna de ustedes, hermanos. En eso vamos a trabajar y en eso nos vamos a esforzar. Bendiciones para todos, hermanos. Que Yahweh los bendiga y los ilustre y les dé sabiduría. Sigan con nosotros porque la transmisión